por Detrás en Vivo, Política y Actualidad, en nuestro programa todos los días. Hoy, a diferencia de todos los lunes que estamos con Quique Mujica, tenemos un entrevistado que es autor de este libro, El problema de la educación en Chile. Cristian Beley es sociólogo, es máster y doctorado en la Universidad de Harvard en educación, y su biografía en el libro indica un dato particularmente llamativo, que es hijo ilustre de San Antonio, además. Así que saludo a la gente de San Antonio. Cristian, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Iván, por invitarme, y sí, por supuesto, un saludo a las personas de San Antonio. Justo hoy día, ¿naciste en San Antonio? Sí, por supuesto. ¿Sí? Excelente, por eso soy hijo ilustre de San Antonio. Justo hoy día en la mañana en Tele 13 Radio estábamos hablando y alguien mencionó que la educación ya no es un tema como debería serlo en la campaña presidencial. Se habla mucho de seguridad, por cierto, de economía, desarrollo, hasta de recortes fiscales, pero ya no se habla de educación. Y tú te dedicas a este libro a hablar precisamente del problema de fondo en este asunto, que es el problema de la educación. Vamos por partes. Primero, ¿por qué ya no se habla de educación, por ejemplo, en la campaña presidencial? Quizá quedamos un poquito saturados, se discutió harto a partir de los movimientos estudiantiles 2006-2011 y después las reformas de la presidenta Bachelet. Educación fue el tema más importante quizá de la agenda pública, y fíjate que en los ensayos constitucionales, en el primero se quería terminar con la educación privada, en el segundo se quería terminar con la educación pública y se quería llevar toda la educación a las familias. Entonces, creo que también el debate llegó como a un punto de saturación. Claro. Quizá eso es lo que explica esta... Y en algún sentido es bueno, o sea, en algún sentido es bueno buscar un cierto equilibrio y no andar buscando extremos en las propuestas educativas. Claro, pero es malo en el sentido de que no es una prioridad. De que no está visible. Tienes razón, porque la educación siempre, y en todos los países, pero en Chile en particular, desde la ENU para adelante, digamos, estoy hablando de la Unidad Popular, siempre ha sido un tema muy polarizante y muy capital, es donde se juegan muchas pasiones y también muchos proyectos ideológicos, por lo que se vuelve un problema muy complejo. Cuando se polariza, probablemente se avanza poco, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que, en ese sentido, es algo que yo menciono en el libro, retomar ciertos consensos básicos. Por ejemplo, la necesidad de tener una buena educación pública que de verdad represente a todo el mundo, que de verdad sea un espacio de orgullo y de oportunidades para el país. Ese no fue un proyecto de la izquierda solamente, era un proyecto nacional. Claro. En la base de la fundación del sistema público de educación están los liberales y los conservadores, que al final supieron encontrar ese punto medio que también daba una buena cabida al sector privado en Chile. Claro, entonces, estamos hablando de una tradición de 200 años. Digamos. Así es. Y esa en algún sentido se perdió efectivamente en algún punto ahí de los 70 y los 80, en la reacción muy fuerte a la ENU que vino con la dictadura, en el sentido de que se perdió la fe en la educación pública. Ahí se pensó que podíamos tener un país sin educación pública y reemplazada por los incentivos económicos del mercado en la educación privada, y la verdad es que ninguna de las dos cosas es cierta en el mundo. ¿Y por qué eso no es cierto? ¿Por qué eso no funcionaría? No funciona, digamos. Bueno, hay evidencia de sobra, hay evidencia de sobra. No es que sea imposible que funcione, pero educación es probablemente de esos bienes que son difíciles de objetivar, de medir, de evaluar. Y entonces el país necesita largos plazos para poder decir esta es la buena educación que queremos. En cambio, los incentivos económicos en un campo como este tienden a operar más bien en el corto plazo. Claro. Si tú dices, mira, la familia es la que tiene que evaluar la calidad de la educación y elegir la buena escuela, ¿qué capacidad tiene una familia que está buscando una escuela para su niña, su niño de 4 años, de decir esta es la educación que lo va a preparar para esa vida 20 años más cuando sea un profesional? Entonces, haber puesto tanta fe en que una dinámica de mercado y de elección de escuela iba a mejorar el sistema, en realidad es un error. No es que no sea bueno que las familias elijan, pero nadie en el mundo ha puesto fe en que son las familias las que van a mejorar la educación por la vía de elegir buenas escuelas. Principalmente porque las familias, como dices tú, no tienen toda la información. Es imposible tenerla, ¿no? Por supuesto, tienen todas las ganas, como todas las tenemos, de darle lo mejor a nuestros hijos, pero no tienen las herramientas. Y lo más importante, en el fondo, es sacarle el cuerpo al bulto, para decirlo en lenguaje bien coloquial, el que una sociedad diga, mire, cada uno se rasca con sus uñas y si usted tiene mala educación es porque su mamá, su papá no eligieron bien. En el fondo es decir, es responsabilizarnos como sociedad. Las sociedades que han tenido buena educación han logrado tener estos consensos básicos que dijimos y crear instituciones profesionales que proveen buena educación y no echarle la culpa a las familias. Y que permiten convivir a sistemas públicos con sistemas privados, digamos. Eso es difícil que no exista también, ¿no? Pero mira, en rigor es retomar también un modo en el que Chile organizó durante el siglo XX ese consenso,
que teníamos una educación pública que era la principal, importante, que había que fortalecerla, pero una educación privada igualmente importante. En el concierto internacional Chile era conocido como un sistema mixto que tenía un buen espacio para la educación privada. Aunque tuviera la supervisión de la educación pública, porque Totalmente. hace 60 o 70 años los colegios particulares tenían que dar un examen ante una institución pública, para certificarse. Tú que ¿no? estabas recordando al presidente Allende, una de las garantías constitucionales que firmó el presidente Allende para asumir fue precisamente el respeto y financiamiento de la educación privada subvencionada. En el acuerdo con la ESE antes de la votación en el Congreso. Así es, año 71. Entonces se oficializó el 70 claro. para subir. Bueno, entonces lo que te quiero decir es que Chile tenía una tradición que más o menos es la misma de los países europeos, de la mayoría de los países europeos, y que más o menos la perdimos. Y tenemos que retomar esa idea de que tenemos que dar oportunidades que sean consensuales. La visión de la sociedad de futuro es una visión que tenemos que hacer en conjunto y por lo tanto no ser una trinchera política. Ahora, el problema de estas reformas es que generan una realidad y la realidad después es muy difícil de echar hacia atrás, digamos, porque la educación subvencionada existe ya y existe como un sector. Deben quedar alrededor de 800 escuelas más o menos subvencionadas. No, muchas más. ¿Muchas más? Muchas más. El sistema hoy día, porque muchas de hecho, mayoritaria, digamos, ¿no? Claro que sí. Tú dices que sigan cobrando a las familias. Exacto, que sigan claro, pero la mayoría de las escuelas hoy día, la mayoría de los estudiantes hoy día se educan en escuelas privadas, que son financiadas por el Estado. En ese sentido tenemos una herramienta que es muy importante, que es la política pública. Quizás si uno mira el libro del problema de la educación, para mí el problema más importante es que hemos hecho muchas políticas, muchas reformas y tenemos la sensación de que no resultan. Y entonces podemos perder la fe en que podemos mejorar la educación. No solo eso, hemos aumentado significativamente el presupuesto en educación. Por supuesto. Desde 1990 en adelante es como... Por supuesto. Y entonces eso lo que te muestra es que lo que estabas diciendo tú, es más difícil... Cuando a principios del siglo Darío Salas escribió El problema nacional de Chile, el problema era que no teníamos educación. Entonces, bueno, pero teníamos una idea de lo que eran las escuelas y todo el desafío consistía en construir más escuelas y dar más acceso. Hoy día, cuando ya todo el mundo está en el jardín, en la escuela, en el liceo y la universidad, el problema es más complicado, porque si estamos insatisfechos, quiere decir que tenemos que cambiar la manera en que enseñamos, aprendemos, organizamos el sistema. Y en ese sentido, ese es el problema. El problema se vuelve el que cambiar la educación es en sí mismo un desafío más grande, porque tenemos que hacer las cosas distintas. Esto es extremadamente complejo, porque por otra parte... tú planteas en el libro una crítica al sistema como de accountability de la educación, pero como hay tantos recursos públicos, ingentes recursos públicos involucrados, es casi una obligación moral dar cuenta de que esos recursos estén bien usados, digamos. Totalmente, totalmente. Y eso es bien importante, qué bueno que me lo preguntas, porque cuando uno dice, mira, el accountability acá en Chile ha sido el mercado, ya dijimos que eso no funciona, en el mundo no ha funcionado, no es que no nos funciona a nosotros, entonces lo quisimos reemplazar por las pruebas estandarizadas. Si decimos, el CIMSE, ¿no? El CIMSE. Entonces vamos a aplicar un CIMSE y vamos a ver quién le fue bien, quién le fue mal, al que le fue bien lo premiamos, al que le fue mal lo castigamos, para decirlo muy en simple. La idea de que a la sociedad le importa lo que los niños aprenden es una idea que compartimos, es muy importante, no hay que perderla, estamos en el siglo XXI y por lo tanto el aprendizaje es la clave. Y porque además es más o menos razonable saber que la plata que estamos invirtiendo todos los chilenos se está ocupando bien, digamos. Por supuesto, y dado que tenemos indicadores de que nuestro sistema es muy ineficiente. Entonces, esa idea de que el aprendizaje nos importa, no tenemos que perderla. Ya. Pero el aprendizaje que necesitamos para el siglo XXI no lo capturamos en una prueba estandarizada como el CIMSE. ¿Y entonces cómo lo hacemos? Lo hacemos profesionalizando los sistemas. Ya. Es como cuando tú vas al médico. Tú vas al médico, quizá miras los indicadores, pero en realidad tú sabes que estás ante un sistema profesional, una persona bien formada que está en el estado del arte del conocimiento científico y dice ya que me lleven a la sala de operación, porque voy con confianza. Vas con confianza respecto, ya, perfecto. Con confianza respecto de la institución y las profesiones, no porque conozca al médico y sea su amigo. Es como antiguamente meter a un cabro al Instituto Nacional. Uno sabía que iba a salir más o menos bien. Así es. Entonces es esa confianza institucional la que necesitamos recuperar. Ahora, y eso es profesionalizando los sistemas. No puede ser que el alcalde ponga a sus amigos y... No, necesitamos profesionalizar el sistema. No puede ser que el dueño del colegio... En todos los niveles, no puede ser que el dueño de la escuela privada lo que pone en realidad a su familia solo va a seguir acumulando más plata y su hermana es la inspectora general. No, profesionalizar el sistema. En ambos casos tenemos sistemas que no están bien profesionalizados. Y que la contabilidad sea respecto de la profesionalización. De la profesionalización. Es como lo hacen los... O sea, cuando tú le preguntas a los finlandeses por qué tienen buena educación, no te van a mostrar el CIMSE. Te van a decir porque confiamos en que el estado del arte del conocimiento científico está
institucionalizado en un sistema profesional. Ahora, y eso requiere buena formación, buenos sueldos, pero también buena supervisión. Ahora, dicho eso, uno puede intuir que la educación en Finlandia es mejor que la chilena, digamos, pero normalmente eso se comprueba, o que la de Singapur es mejor que pero normalmente eso se comprueba por las pruebas internacionales, que son estandarizadas al mismo tiempo. ¿Es un método razonable? No, de acuerdo, para saber cómo nos está yendo, sí, pero no para mejorar el sistema. Ya, ok, ya. Ninguno de los países que tiene buena educación llegó a tener buena educación porque aplica pruebas estandarizadas. Ya, o sea, no es la herramienta. No, y tampoco porque financió con voucher y con competencia de mercado, ni porque hay lucro. O sea, Harvard no es buena porque haya lucro ahí. No hay lucro. Stanford no es la mejor universidad porque hay lucro, no hay lucro. Entonces, tenemos que entender que los incentivos que hemos usado de las pruebas o de la competencia de mercado no son los incentivos que en el mundo han producido buena educación. Los incentivos son instituciones profesionalizantes que la sociedad apoya y también les exige. Ahora, esto es bien contraintuitivo. Tú sabes, llevamos 8 años discutiendo sobre la tómbola, ¿no? Que es el sistema de admisión escolar, que tiene un montón de ventajas, pero que en algún sentido, o por razones políticas o por razones de campañas políticas, se ha vuelto una especie como de mala palabra, cuando en realidad antes nos quejábamos un montón porque la gente tenía que hacer cola 3 días pasando la noche fuera a un colegio, digamos. Mira, yo discuto ahí en el libro también esto. Hicimos hace poco una investigación sobre el SAE, el sistema de admisión escolar que llaman la tómbola, y las percepciones de las familias respecto de eso son, diríamos, muy estresantes, muy estresantes, porque por lo que dijimos al inicio, le has puesto a las familias la idea de que ella tiene que dedicarse a buscar la buena escuela. ¿Por qué? Porque si se equivoca, su hijo no va a tener oportunidades, va a ir a una escuela donde no aprende, o va a ser francamente insegura. Eso es. Ahora, el mismo estrés había antes cuando un chiquillo postulaba al Instituto Nacional, por decirlo así. Por supuesto, pero entonces eso es lo que tenemos que cambiar. No podemos creer que el mecanismo de elección sea para que las familias aseguren o una escuela donde aprenden o una escuela donde le van a pegar a un niño. Tenemos que hacer que todas las escuelas tengan un piso mínimo de calidad, y eso no es tirándole la pelota a las familias, sino que es profesionalizando los sistemas. Ahora, dicho eso, como esto es un problema complejo y complejo en varias capas, la admisión igual sigue siendo un problema en el estado de las cosas actual. Claro, pero en los sistemas equitativos es menos dramático. Si las familias perciben que solo tengo una escuela en la que hay oportunidades y el resto son lugares fallidos, se vuelve una cuestión dramática. Sí, exacto, si yo en cambio entiendo que el sistema es más o menos parecido y que me opere este doctor o me opere el otro, vaya a este hospital o a esta clínica, no me voy a morir en la sala de operaciones, sino que entonces necesito tener ese piso mínimo. ¿Eso existe en alguna parte? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, por citar un ejemplo, el barrio, las casas de un barrio son más caras si la escuela pública de ese barrio es mejor, digamos, porque por vivir en esa casa te va a tocar una escuela buena. Totalmente. Chile tiene un sistema muy desigual, en que las diferencias son muy grandes. Ya. Entonces, lo peor es que esta percepción de las familias puede que sea justificada, porque efectivamente hay una gran diferencia. Entonces, hace una diferencia. Tenemos que hacer que haga menos diferencia. O sea, tenemos que hacer que efectivamente las familias elijan, pero elijan porque está más cerca, porque quizá tiene un programa educativo que les gusta, porque quiere estudiar en la tarde y necesita trabajar en la tarde y necesita que esté su niño, pero no porque sienta que ahí o aprende o no aprende. Los sistemas europeos de elección, de asignación de barrio que tú mencionas, se ven obligados a que todas las escuelas sean más o menos buenas, porque tú vas a obligar a las familias a ir ahí, entonces no sería aceptable. La responsabilidad del Estado es que sea porque si vaya a obligar a alguien que sea bueno. Si no, la tómbola se transforma en ruleta rusa. O sea, no estamos en ruleta rusa acá. Claro, porque es debido a muerte la elección. Cuando tú le quitas ese dramatismo, tú como sociedad adquieres un compromiso. Los estándares básicos se cumplen en todas partes y usted tranquila. No, su hijo va a estar bien en cualquier lado que esté. Y lo mismo ocurre desde el punto de vista de la disciplina. Estoy pensando en los liceos emblemáticos, estoy pensando en las bombas Molotov, en los boleros blancos y todo eso, porque también es un problema de la educación. Es un problema, por cierto, un problema delictual, criminal, digamos, pero también es un problema de la educación. Yo diría que en ese caso ya pasamos al extremo en que es un problema social que se expresa en la educación. Como tú lo dices, lo que es sorprendente del abandono de la educación pública es que hayamos llegado a que los estandartes de la educación pública se hayan sido tan abandonados que incluso cuestiones francamente delictuales como la que tú estás mencionando, de seguridad básica, no hayamos podido inhibirlas. O sea, que no tengamos jueces, policías y adultos responsables, instituciones responsables para saber que no se van a quemar los niños porque compañeros andan con bombas Molotov. Porque le van a tirar benzina a un profesor. Pero ese es el caso extremo del abandono. ¿Eso por el abandono, dices tú? Sí. Es el abandono, es la negligencia adulta respecto a las instituciones públicas. En ese sentido abandono. O también hubo, conviven al mismo tiempo,
una intención deliberada de destruir ese tipo de liceos? Mira, yo no creo que haya habido alguien tan maquiavélico que haya planeado la destrucción de las instituciones. Yo creo que más bien lo que ocurrió en Chile es lo que conversábamos al inicio, que una cierta ideología nos hizo creer que podíamos tener un buen sistema sin educación pública o con incentivos de mercado. Y esa es la que ya está bueno que le demos vuelta y volvamos a poner el foco en la innovación, en la calidad pedagógica, y esos son completamente otros incentivos y otras instituciones. Te lo pregunto porque había una idea dando vuelta, estoy pensando en el 2011, cuando el tema de la educación estalla, había una idea dando vuelta respecto de que los liceos emblemáticos eran injustos porque se tendían a, no a estigmatizar, sino que a seleccionar, a descremar a los alumnos, entonces que en ese sentido también había una cosa que era mejor nivelar todo, aunque fuera para abajo. Bueno, la famosa frase de los patines, entre otras cosas, que no refiere al mismo asunto, pero que había esta idea de que había una injusticia subyacente en que hubiera colegios y liceos mejores que otros. Sí, mira, en el libro yo dedico un capítulo entero a analizar el caso de los emblemáticos, porque efectivamente en la conversación pública creo que es de los temas que hemos discutido con menos profundidad. La cuestión de la discriminación, que la entendemos claramente cuando le decimos, mire, si usted es madre soltera, no trae a su hijo a esta escuela. Claro. Si usted no le reza al Dios que le reza al dueño de la escuela, usted no entra a esta escuela. Bueno, eso es discriminación, y con recursos públicos, inaceptable. No es discriminación que una política pública cree establecimientos meritocráticos cuyo propósito es que los estudiantes que no son de la clase alta puedan competirle a una élite tan enclaustrada como la chilena, tan endogámica como la chilena, su espacio. Tener espacios de movilidad social, de competencia para estudiantes que no son de familias ricas, claro, pero que tienen el talento, es una política pública. Por lo tanto, no es discriminatorio eso. Pero a ti te puede gustar o no gustar. Pero estamos contentos de que se discutió, digamos, o sea, que se cuestionó esa... Por eso te digo que el país no discutió con la seriedad que se requería si es que íbamos a tener una red de liceos públicos, no solo en Santiago y Providencia, ojalá en todo Chile, en que los estudiantes con talento académico que no tienen plata tengan las oportunidades para decir, yo también puedo pelear en las mejores universidades, a las mejores profesiones, porque Chile necesita tener una élite que no solo venga de las 3 comunas del barrio de Santiago. Entonces, que era la gracia del Nacional. Si tú miras el mundo, en Europa la mayoría de los países tienen instituciones parecidas, en Estados Unidos también. Que son públicas de élite. Que son públicas, pero que promocionan el talento académico, como también podemos tener que promocionar el talento artístico o deportivo. Yo creo que Chile debería tener eso y que no era una mala idea. Lo que ocurre es que, de nuevo, así como a las mamás le decíamos, mire, la tómbola no es una ruleta rusa, pero tenemos que asegurar estándares básicos para todos, lo mismo necesitamos decirle a todas las familias que tienen estudiantes que legítimamente tienen talento académico y quieren progresar y que no quieren venirse a vivir a Santiago. Entonces, la capacidad de promover el talento de los buenos estudiantes tiene que estar en todos los liceos, independiente de que tengamos una red. Pero cuando el promedio, la alternativa es muy básica, y tú dices, mi hijo que tiene talento no va a aprender nada, entonces toda mi vida es que entre al Nacional. Claro. Y eso es lo que no podemos. Eso convierte la tómbola en ruleta rusa, como podemos tener una cierta selectividad, pero necesitamos subir el estándar general. Eso es lo que nos va a hacer un buen país. Si no funciona todo el sistema. Estamos con Cristian Beley, sociólogo. El problema de la educación, sociólogo y doctorado en educación. El problema de la educación en Chile, su libro. Vamos a una pausa, porque este problema, como es complejo, tiene todavía otras facetas que tenemos que abordar. A la pausa y volvemos de inmediato en esta edición de Hablemos a las 12 por T13 en vivo. Ya volvemos con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. T13 en vivo. Noticias siempre. Vuelve la Copa Culinaria Carosi. 10 años. No hay otra palabra para decírtelo. Tu salsa, yo la haría de nuevo. El concurso de cocina más importante de la televisión. Cocineros, últimos minutos. Los chefs más destacados de esta histórica competencia se la juegan en una edición especial por convertirse en el mejor chef de la década. $10,000 de premio. 3, 2, 1, manos arriba. Porque acá se cocina de verdad. Estamos buscando el chef de la década. Aquí llega solo los mejores. Por las pantallas del 13. Copa Culinaria Carosi, 10 años. Gran estreno, sábado 11 de octubre, después de Recomiendo Chile, por el 13 y 13 Go. En ¿Qué dice Chile? Rompimos el chanchito con premios para todos. Usted se lleva
un gran Smart TV. 400.000 para los Fieles. Y un animador que se la juega. Le cambio lo que acabo de escribir acá por el sobre que tengo ahí. Vamos a escoger lo que tú nos estás ofreciendo. Se lleva, escrito por su animador, 200.000 pesos. Aunque a veces se le pasa la mano. ¿Está bien? ¡Perdón! Y para la pareja, su ex también lo voy a mandar. Para su hijo Diego también. Vamos a... ¿Qué dice Chile? Familias en juego. Lunes a viernes. Después de Hay que decirlo. Por el 13 Go. Y todas sus plataformas. Muy pronto, en una nueva temporada, llena de sabores y gente maravillosa. Recomiendo Chile, temporada 17. ¿Cómo se llama el lugar? Recomiendo Chile. No, el lugar, no el programa. Un recorrido especial por las costas chilenas. Para probar. El pan batido es artesanal, el otro no existe, el otro no vale. Tomate que tiene aroma a hoja de tomate es tomate natural. Conocer y explorar el mundo de sabores que nos identifican. ¡Ah, la cosa buena! Pescado a la lata, cocochas al pilpil. ¡Recomiendo Chile! ¡Salud! Gracias. Cultura 13. Recomiendo Chile. Nueva temporada. Muy pronto. Por el 13. El domingo 26 de octubre, Tú Decides 2025. El debate. En la recta final para las elecciones presidenciales, los candidatos a la moneda se enfrentan en un crucial cara a cara. Franco Parisi, Janet Jara, Marco Enrique Sominami, Johannes Kaiser, José Antonio Cast, Eduardo Artés, Evelyn Matei, Harold May Nichols. Frente a frente, Tú Decides 2025. El debate. Solo por el 13 de 13 en vivo y todas sus plataformas. Sigue con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. De 13 en vivo. Noticias siempre. El problema de la educación en Chile es el libro que estamos comentando hoy con su autor, Cristian Beley, sociólogo, doctorado en educación en la Universidad de Harvard. Y hemos hablado de los distintos problemas, distintas capas que tiene el problema de la educación en Chile. Hablamos del futuro. En el futuro, incluso con recursos públicos, con una educación pública, como dices tú, Cristian, en el primer bloque, que eleva el nivel y garantiza un cierto mínimo de calidad para todos, que no hace que sea dramática la escuela en la que uno está. ¿Pueden existir o coexistir los mismos proyectos educativos que hoy existen? Gente que quiere tener un liceo o un colegio público dedicado al arte, por ejemplo, a los deportes, o que provengan de convenciones religiosas o congregaciones religiosas que quieran desarrollar un proyecto que tenga un determinado sesgo valórico. Totalmente, totalmente. La idea de que de que la buena educación era una educación homogénea, un proyecto nacional único y una ideología común, es una idea que ya en el mundo ya está en retirada. O sea, diversidad es la clave hoy día. El piso mínimo, sea con recursos públicos. Aunque sea con recursos públicos, también dentro del sector público. Diversidad no es solo en el mundo entendida hoy día como tenemos que abrir escuelas privadas. Diversidad es también que los recursos, que las instituciones públicas ofrecen una gama amplia. Yo hablo ahí de la educación en colores. Ofrecen distintos tracks, distintas oportunidades. Sobre todo mientras los estudiantes van creciendo. O sea, no es lo mismo conversar esto para los niños de menos de 12, 13 años, a conversar esto respecto a los adolescentes y jóvenes. Mientras los niños van más creciendo y ya estamos en la fase final de la educación secundaria, la diversidad es la palabra, porque ahí están los talentos, las capacidades, las motivaciones, los distintos futuros. Entonces, nada menos parecido a la educación del siglo XXI que la homogeneidad. Lo que sí es importante es que, lo que hablábamos en el primer bloque, los estándares de calidad sean más o menos compartidos, porque sea educación artística, deportiva, científica, filosófica, o tiene que ser buena. Y eso es lo que es intransable. Ahora, el problema de esto es que Jorge González escribió El baile de los que sobran en 1980, o la publicó en 1986. O sea, vamos para 40 años el próximo año, que es bien dramático. O sea, yo cuando escucho esa letra, digo, ¿cómo podemos llevar 40 años con este problema de educación sin resolver? Sí, pero quizá hay una aclaración. En el camino cambió el mundo.
Entonces, lo que creíamos que era buena educación hace 40 años no es buena educación hoy día. De acuerdo, totalmente. Entonces, tenemos una sensación de que siempre vamos atrasados, no porque no hayamos hecho cosas. Hemos hecho muchas cosas, muchas políticas. Yo critico muchas ahí en el libro porque encuentro que varias de ellas estaban mal enfocadas, pero hay muchas otras que sí estaban bien enfocadas y que tuvieron ciertos resultados. Y entre medio sí es cierto que, como decíamos antes, que se aumentó el presupuesto, se puso totalmente, el énfasis. Pero el problema es que la sociedad ha cambiado tan rápidamente que las demandas, lo que necesitamos hacer es mucho más. Entonces, tenemos una sensación de que vamos para atrás o de que hay abandono, pero yo creo que más bien es que hemos pedaleado en la dirección equivocada o no le hemos puesto el foco a la cuestión que es más importante, que es cómo los profesores enseñan y los estudiantes aprenden. Ya, ¿cómo pedaleamos en la dirección correcta? Bueno, primero, ya lo conversamos, dejando de tener fe en estos instrumentos que nos engañan, como el lucro, la competencia, el CIMSE o qué sé yo. Segundo, aprendiendo de los que lo hacen bien. Eso es bien importante. Yo me dedico a la educación en Chile, pero también a la educación comparada internacional. Y por supuesto, hay mucho que aprender de Finlandia, de Ontario, de Singapur y de Shanghái. Pero lo primero que hay que hacer es aprender del Liceo San Nicolás en el Ñuble, de la Escuela Valentín Letelier en Calama. O sea, hay buenos ejemplos aquí en la esquina. Muchos. En el libro yo dedico un capítulo entero a resumir 20 años de investigación sobre buenas prácticas escolares en Chile. Y en esa escuela, si lográramos que esas prácticas se diseminaran y que ese fuera nuestro estándar, estaríamos completamente en otro escenario. O sea, hay un punto de partida. Pero en esa escuela, ¿los niñitos en cuarto básico saben leer? Por supuesto. Todos. Y mucho más. Porque el problema de hoy es que los niños que tendrían que salir de primero básico leyendo, en cuarto básico todavía no leen y en segundo medio todavía no entienden. Por supuesto. Cuando uno dice, mira, necesitamos una educación en colores que realmente formen las habilidades y competencias para el siglo XXI, la gente tiende a decir, bueno, pero entonces estás en el pensamiento crítico, en que los estudiantes tengan una opinión, que sepan dialogar, pero no saben leer. Obvio que tiene que partir sabiendo leer. Necesitamos alfabetización científica. Que los estudiantes no comulguen con rueda de carreta o no se crean todas las fake news que hay o las teorías conspirativas que hay dando vuelta. Y eso es sabiendo leer críticamente. Entonces, las habilidades básicas son parte de las habilidades del siglo XXI. Estos liceos y escuelas, que yo muestro en Chile, por supuesto. Sabiendo que en el promedio no lo estamos logrando, digamos. Claro, lo que yo resumo ahí es la evidencia que hemos construido en la Universidad de Chile, y yo comencé antes en UNICEF haciendo este mismo tipo de estudios, en que lo que nosotros identificamos son establecimientos, por ejemplo, en el caso de las escuelas, identificamos el 10% de escuelas en Chile que están teniendo esos estándares. Entonces, la pregunta para el resto, para el 90% restante, ¿le va a mostrar un súper ejemplo de Singapur que está completamente fuera de su alcance, o le va a mostrar el buen ejemplo de la escuela de Gualañé? Que hace un director chileno con un equipo chileno. Ahí en la esquina, igual, con las mismas condiciones. Entonces, mira, cuando yo entrevisté al director del Liceo San Nicolás para hacer el libro, antes cité a Gualañé, a Calama, en fin, no quiero dar la idea de que hay un solo ejemplo en Chile, pero tú vas al liceo y tenía ahí unos estudiantes de Finlandia, otros de Malasia y uno de New Jersey, de Estados Unidos. Y me dice, tenemos intercambios, vienen estos estudiantes, pero ¿sabe para qué los traigo yo? Me dijo, principalmente para que mis estudiantes los conozcan y vean que son iguales que ellos. O sea que ellos pueden ser iguales. No son superhombres, digamos. No son superhombres. Claro. Entonces, lo mismo quiero yo con los estudiantes del Nacional, de la Chile, de la Católica y de Santiago. Me decía él en el Valle del Ñuble. Entonces, tenemos que convencernos de que nuestros niños pueden más y que nuestros profesores pueden más. Él no trajo profesores de Ontario ni de Finlandia como quería un candidato presidencial. Trabajó con los mismos profesores de la Universidad del Biobío o de la Universidad de Concepción. No es necesario, pero es una buena idea, ¿o no? ¿Traer profesores de afuera? Mira, si el Instituto Pedagógico se fundó hace más de 100 años con profesores alemanes. O sea, esta idea de que tenemos que ir a Europa y traer a los que saben y enseñarnos a nosotros... Es más vieja que el hilo negro. Es más vieja que el hilo negro. Lo que necesitamos fundamentalmente, insisto, seguir aprendiendo del mundo, pero confiar en que nuestros profesores pueden también aprender, partiendo por aprender las buenas prácticas de los colegas. Pero eso supone tener instancias colectivas, trabajo en red, dejar de creer que tenemos que competir y esconder nuestra buena idea, sino que al revés, compartirla. Los servicios locales de educación tienen que seleccionar a sus profesionales de los buenos profesores de sus territorios, o sea, un sistema que aprende de sí mismo. Y más profesional. Cristian Peley es autor del Problema de la Educación en Chile, que es el volumen que hemos comentado hoy. Cristian, te agradezco mucho la gente. Muchas gracias por la invitación. Este es el libro, es Editorial Debate, ya está, por supuesto, disponible. Nos vamos de esta edición de Hablemos a las 12, Política y Actualidad, en nuestro programa siempre en T13 en vivo, donde, como dice nuestra pantalla, siguen las noticias después de la pausa. Muchas gracias por estar ahí.